Existe un país en el corazón de Oriente Medio donde el tiempo parece haberse dividido en múltiples dimensiones paralelas. Irán es esa nación enigmática donde las mujeres más misteriosas del mundo han aprendido a preservar su sabiduría ancestral detrás de velos que ocultan pero no silencian, donde los hombres mantienen tradiciones persas de 500 años mientras navegan estructuras religiosas modernas y donde toda la sociedad funciona como un teatro, donde cada ciudadano domina múltiples personajes según el escenario social en que se encuentra. Hoy te voy a revelar por qué Irán se ha convertido en uno de los países más fascinantes y contradictorios para entender, pero también te mostraré el precio humano de esta experiencia. Un estilo de vida donde la riqueza cultural milenaria coexiste con restricciones políticas modernas, donde las mujeres más educadas del mundo musulmán enfrentan limitaciones legales que contradicen su preparación intelectual, y donde la preservación de identidad persa se mantiene a través de códigos de comunicación que requieren maestría en el arte del silencio estratégico. ¿Te imaginas vivir en un lugar donde las mujeres poseen una sofisticación intelectual que rivaliza con cualquier sociedad occidental, pero deben expresarla a través de símbolos y metáforas? Donde los hombres recitan poesía de Hafez como código secreto de resistencia espiritual, donde puedes visitar ruinas de Persépolis que predatan el cristianismo y luego participar en ceremonias islámicas en la misma semana, y donde cada conversación cotidiana navega entre múltiples capas de significado que pueden interpretarse de manera completamente diferente según quien escuche. Irán no es solo un país, es un universo cultural donde puedes experimentar cómo 86 millones de personas han logrado preservar una civilización persa mientras se adaptan a realidades geopolíticas que cambian constantemente. Pero hay algo que los pocos documentalistas occidentales que logran acceso a Irán jamás te dirán. Detrás de esa aparente uniformidad religiosa existe una diversidad étnica donde persas, 61%, azeríes, 16%, kurdos, 10% y una docena de pueblos más mantienen identidades culturales distintas, donde tradiciones preislámicas como el Novruz son más populares que festivales religiosos oficiales, y donde la verdadera revolución no está en las calles, sino en la transformación silenciosa de mentalidades que ocurre en universidades, cafeterías de Teherán y conversaciones familiares privadas. Desde los desiertos de Yazd, donde comunidades zoroástricas mantienen fuegos sagrados encendidos durante 500 años, hasta los bazares de Isfahán, donde artesanos preservan técnicas que sus ancestros desarrollaron durante el imperio safávida, desde las montañas de Kurdistán, donde la música tradicional trasciende fronteras políticas, hasta los apartamentos de clase media donde 3 generaciones navegan entre tradición persa y modernidad global. Te llevaré por un viaje que revelará no solo por qué Irán fascina a antropólogos que lo consideran laboratorio viviente de resistencia cultural, sino también las realidades diarias de vivir en un país donde cada ciudadano debe dominar el equilibrio entre expresión auténtica y supervivencia social. Prepárate para descubrir una sociedad donde cada persona disfruta de educación universitaria altamente subsidiada, sistema de salud que funciona eficientemente y seguridad social que elimina pobreza extrema, pero donde estas garantías vienen con expectativas religiosas y limitaciones políticas que definen completamente tu experiencia de vida. También prepárate para las contradicciones de vivir en un país que preservó la civilización más antigua del mundo mientras enfrenta sanciones económicas que afectan vida cotidiana. ¿Estás listo para conocer cómo es realmente vivir en la cuna de la civilización donde la fe y el silencio caminan juntos? Porque lo que viene a continuación desafiará todas tus ideas preconcebidas sobre libertad, espiritualidad y supervivencia cultural. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios,
¿Serías capaz de vivir según códigos donde la expresión pública debe diferir de convicciones privadas y donde la supervivencia cultural requiere dominar múltiples formas de comunicación? ¿Qué aspecto del misterio iraní te parece más intrigante o inquietante? Dale like. Si quieres descubrir más países donde civilizaciones ancestrales enfrentan presiones modernas, y suscríbete para explorar las culturas más resilientes del planeta. Comparte este video con alguien que necesite entender que existen formas completamente diferentes de preservar identidad cultural, porque esta perspectiva puede revolucionar su comprensión sobre resistencia y adaptación. Para entender por qué la vida iraní es tan compleja y fascinante, tenemos que comprender cómo este país se convirtió en el custodio de una civilización que ha sobrevivido a invasiones árabes, conquistas mongolas y revoluciones modernas, desarrollando estrategias de resistencia cultural que son únicas en la historia mundial. La mentalidad iraní nació de 500 años de estar en la encrucijada entre Europa, Asia y África, desarrollando una estrategia de supervivencia basada en adaptación superficial mientras preserva esencia cultural profunda. Los hombres iraníes aprendieron que la masculinidad persa se define por dominio de poesía clásica, hospitalidad refinada y capacidad de navegar entre múltiples identidades según contexto social, valorando sabiduría espiritual y continuidad familiar sobre agresión competitiva. Las mujeres iraníes desarrollaron una sofisticación que combina sumisión aparente con influencia real en decisiones familiares fundamentales, tradiciones que explican por qué las mujeres iraníes modernas representan 60% de estudiantes universitarios, pero operan dentro de marcos legales que limitan expresión pública de su preparación intelectual. Durante el Imperio Aqueménida, 550-330 AC, Persia desarrolló conceptos revolucionarios que todavía influencian cultura iraní: tolerancia religiosa, derechos humanos básicos y administración multicultural que respetaba diversidad étnica. Estos principios crearon mentalidad que absorbe influencias externas sin perder identidad central, filosofía que permitió sobrevivir conquistas posteriores. ¿Sabías que el zoroastrismo, religión fundada por Zaratustra hace 0 años, estableció conceptos que luego influenciaron cristianismo, judaísmo e islam, como libre albedrío, juicio después de muerte y lucha entre bien y mal? Estos principios crearon base ética iraní que persiste independientemente de religión oficial, explicando por qué iraníes modernos pueden ser devotos musulmanes mientras practican tradiciones zoroástricas como Nowruz. La conquista árabe, 637-651 DC, impuso Islam, pero no logró arabizar completamente Persia, como sucedió en otros territorios. En su lugar, iraníes adaptaron Islam al marco cultural persa, desarrollando chiismo, que enfatiza interpretación espiritual, concepto de martirio y autoridad clerical que resonó con tradiciones persas de respeto hacia sabiduría y aprendizaje. Durante el Imperio Safávida, 1501-1736, Irán estableció chiismo como religión estatal para diferenciarse del Imperio Otomano suní, pero también revivió arte, literatura y arquitectura persa que combinó temas islámicos con estética persa. Este período creó síntesis cultural que define identidad iraní moderna. La tradición de Ta'aruf, sistema elaborado de cortesía, también estructura interacciones sociales. Ta'aruf involucra múltiples capas de significado donde comunicación directa se evita en favor de insinuaciones sutiles, indirección respetuosa y cortesía ceremonial que puede tomar horas para lograr transacciones simples. Este sistema enseña a iraníes desde infancia cómo comunicar ideas complejas mientras mantienen armonía social. El concepto de serang, astucia, también moldea carácter iraní.
Zerang involucra habilidad para encontrar soluciones creativas dentro de circunstancias restrictivas, navegar burocracia efectivamente y mantener integridad personal mientras se adapta a condiciones políticas cambiantes. Esta habilidad se volvió esencial durante siglos de dominación extranjera y continúa hoy. La influencia de poesía persa también es fundamental. Poetas como Hafez, Rumi, Saadi y Ferdowsi no son solo figuras literarias, sino guías morales, cuyos versos proporcionan marcos para entender vida, amor, espiritualidad y resistencia. La mayoría de iraníes educados pueden recitar poesía extensa que sirve como código cultural y fuente de sabiduría. Y aquí está el primer secreto de la mentalidad iraní: sabr, paciencia estratégica. La creencia de que supervivencia cultural a largo plazo requiere aceptar restricciones de corto plazo mientras se mantiene autenticidad interna, filosofía que explica resistencia iraní a través de múltiples cambios de régimen. Pero lo que realmente te va a fascinar es cómo esta herencia histórica se manifiesta en la vida diaria moderna. Ahora vamos a la experiencia real. ¿Cómo es exactamente vivir en Irán moderno? Y aquí es donde tradiciones persas milenarias, estructuras religiosas contemporáneas y aspiraciones globales crean un estilo de vida que literalmente requiere dominar múltiples identidades simultáneamente. Primero, el sistema social iraní. En Irán, necesidades básicas son altamente subsidiadas. Educación universitaria cuesta menos de 100 euros anuales. Salud pública cubre gastos médicos mayores y alimentos básicos tienen precios controlados, haciendo nutrición diaria asequible incluso para familias con ingresos modestos. Salario promedio varía entre 200 y 800 euros mensuales, dependiendo de profesión y ubicación. Pero cuando cooperativas de vivienda proporcionan apartamentos asequibles, transporte público cuesta centavos y actividades culturales son mayormente gratuitas, poder adquisitivo es realmente razonable para estándares locales. Los hombres iraníes trabajan en industrias diversas: petróleo, manufactura, tecnología, agricultura, con seguridad laboral que depende más de estabilidad burocrática que fluctuaciones de mercado, mientras mujeres dominan educación, salud y posiciones de servicio civil a pesar de restricciones legales que limitan ciertas trayectorias profesionales. ¿Sabías que Irán produce más ingenieras mujeres que la mayoría de países occidentales? Y mujeres representan 70% de estudiantes en programas de medicina y ciencias. Sin embargo, mujeres enfrentan restricciones en ciertos campos como magistratura y algunos deportes, creando población educada que debe navegar entre capacidades profesionales y limitaciones legales. Segundo factor, estilo de vida cultural iraní. Iraníes han desarrollado arte sofisticado de vida pública versus privada, manteniendo apariencia conservadora en público mientras expresan estilos de vida modernos en espacios privados. Mehmuni, tradicionales, fiestas privadas, funcionan como reuniones familiares extendidas, donde redes sociales enteras participan en cenas elaboradas, recitaciones de poesía, actuaciones musicales y discusiones políticas que serían imposibles en entornos públicos. Las mujeres iraníes mantienen códigos de vestimenta elegantes que combinan requisitos de modestia religiosa con sensibilidad de moda, mientras hombres participan en daure, círculos sociales donde negocios, cultura y política se entremezclan a través de comidas compartidas y conversación. El estilo de vida estacional iraní también es distintivo. Calendario iraní sigue tradiciones persas antiguas. Nowruz, Año Nuevo persa, en marzo, involucra semanas de preparación, visitas familiares y ceremonias tradicionales que combinan rituales zoroástricos con prácticas islámicas.
Verano se enfoca en viajes familiares al mar Caspio o regiones montañosas, donde reglas sociales diferentes aplican, mientras invierno concentra vida social en hogares climatizados, donde familias participan en artesanías tradicionales, lectura extensa y narración que preserva memoria cultural. Tercer elemento crucial: cultura de comunicación. Iraníes viven rodeados de múltiples capas de comunicación, donde expresión directa coexiste con lenguaje simbólico, referencias poéticas y metáforas históricas que permiten transmitir ideas complejas de manera segura. Música tradicional, literatura y artes visuales no son solo entretenimiento, sino vehículos para expresar perspectivas políticas, espirituales y personales que el lenguaje directo no puede transmitir de manera segura. ¿Y sabes qué es lo más impresionante del carácter iraní? La combinación de sofisticación individual con discreción colectiva. Iraníes raramente muestran logros personales públicamente, pero mantienen vidas culturales privadas elaboradas que rivalizan con cualquier sociedad sofisticada. Esta dualidad crea personas que son simultáneamente modestas públicamente, pero intensamente intelectuales privadamente. La influencia de múltiples idiomas también es fundamental. La mayoría de iraníes educados hablan persa, farsi, árabe para propósitos religiosos y crecientemente inglés, pero también mantienen idiomas regionales como azerí, kurdo o baluchi, dependiendo de origen étnico. Esta habilidad multilingüe refleja adaptabilidad cultural que define estrategia de supervivencia iraní. Cultura alimentaria también moldea relaciones sociales. Cocina iraní enfatiza preparación elaborada, ingredientes estacionales y presentación ceremonial que hace cada comida evento social potencial. Cenas familiares son asuntos largos donde múltiples generaciones comparten comida, discuten eventos actuales dentro de parámetros aceptables y toman decisiones colectivas sobre asuntos familiares. Cultura de jardín persa también influencia estilo de vida. Jardines iraníes tradicionales representan concepto de paraíso con características de agua, árboles frutales y diseños geométricos que crean espacios privados para contemplación y reunión familiar. Incluso habitantes de apartamentos mantienen plantas elaboradas y pequeños espacios de jardín que los conectan con esta tradición. Pero aquí está la paradoja más compleja. Este estilo de vida aparentemente sofisticado esconde tensiones que están transformando la sociedad iraní. Y aquí es donde la vida iraní muestra su lado más complejo, porque detrás de toda esta sofisticación cultural y estabilidad social existen tensiones políticas, económicas y generacionales que afectan directamente la experiencia de vivir en este país. Primera contradicción explosiva. Irán produce algunas de las mujeres más educadas en el mundo musulmán, pero también mantiene restricciones legales que limitan participación pública de mujeres de maneras que contradicen su preparación intelectual. Mujeres representan mayoría en universidades, pero enfrentan limitaciones en carreras como magistratura, ciertos deportes y actuación pública, creando potencial intelectual masivo que no puede ser completamente utilizado. Esta contradicción crea tensión constante entre capacidades individuales y expectativas sociales. ¿Sabías que después de protestas de hijab en 2022, siguiendo muerte de Mahsa Amini, cientos de miles de iraníes, especialmente mujeres jóvenes educadas, comenzaron emigrando a países vecinos y Europa, creando fuga de cerebros que amenaza desarrollo económico a largo plazo? Jóvenes iraníes educados frecuentemente se sienten divididos entre lealtad al país que proporcionó educación excelente y frustración con restricciones sociales que limitan su expresión y oportunidades. Segunda revelación que impacta vida diaria. Sanciones económicas de países occidentales limitan acceso a banca internacional, importaciones de tecnología y oportunidades de negocios, creando economía paralela donde ciudadanos deben navegar entre sistemas oficiales y redes informales para acceder a bienes y servicios necesarios. Mientras necesidades básicas permanecen subsidiadas,
Bienes importados son prohibitivamente caros y viajes internacionales requieren procesos de visa complejos que la mayoría de iraníes no pueden permitirse. La diferencia generacional también crea conflictos familiares intensos. Iraníes mayores que vivieron revolución y guerra Irán-Irak valoran identidad religiosa, independencia nacional y preservación cultural sobre libertades individuales. Iraníes jóvenes expuestos a cultura occidental a través de Internet esperan elección personal, movilidad internacional y libertad de estilo de vida que el sistema actual no acomoda completamente. Esta tensión afecta todo, desde decisiones profesionales hasta arreglos matrimoniales. ¿Y sabes cuál es la contradicción más brutal para entender vida iraní? Irán mantiene sofisticación cultural elaborada, avance tecnológico y excelencia educativa mientras vive bajo aislamiento internacional que limita crecimiento económico e integración global. Ciudadanos desarrollan habilidades avanzadas, pero no siempre pueden aplicarlas en contextos internacionales, creando población talentosa pero frustrada. Tercera bomba social. Acceso a Internet en Irán es tema complejo donde ciudadanos tienen acceso a servicios digitales domésticos, pero acceso limitado a plataformas de redes sociales internacionales, fuentes de noticias internacionales y economía digital global. Esto crea población informada pero aislada que desarrolla comprensión sofisticada de sociedad iraní, pero puede carecer de conciencia completa de perspectivas internacionales. El tema de diversidad étnica también afecta vida diaria de maneras que forasteros no realizan. Mientras cultura persa domina identidad nacional, azeríes, kurdos, baluches y otros grupos étnicos mantienen idiomas distintos, tradiciones y a veces aspiraciones políticas que crean tensiones subyacentes en narrativa nacional unificada. ¿Sabías que existe movimiento cultural subterráneo extenso, donde artistas, escritores, músicos e intelectuales mantienen espacios culturales alternativos que preservan expresión creativa a pesar de restricciones oficiales? Estas redes proporcionan salidas intelectuales, pero requieren discreción, que puede sentirse limitante para personalidades creativas. La práctica religiosa también es más compleja que observadores externos realizan. Mientras Islam es religión oficial, práctica real varía dramáticamente entre regiones, clases sociales y generaciones, con muchos iraníes manteniendo creencias espirituales que combinan principios islámicos con tradiciones místicas persas, influencias zoroástricas o cosmovisiones seculares. La desigualdad económica también crea tensiones sociales. Mientras servicios básicos son subsidiados, brechas de riqueza entre familias conectadas al gobierno y ciudadanos ordinarios crean resentimiento, especialmente cuando sanciones limitan oportunidades económicas para clase media, mientras individuos bien conectados prosperan a través de actividades de mercado negro. Y la revelación más impactante, muchas familias iraníes desarrollan estrategias de vida paralela que incluyen mantener apariencia pública conservadora mientras persiguen estilos de vida privados modernos, enviando hijos al extranjero para educación cuando es posible y manteniendo conexiones internacionales que proporcionan futuros alternativos si situación doméstica se vuelve insostenible. Después de este viaje profundo por la realidad iraní, llegamos a la conclusión más importante. Irán no es simplemente un país del Medio Oriente, sino un experimento civilizacional único que demuestra cómo sociedades pueden preservar identidad cultural antigua mientras navegan presiones geopolíticas modernas. Pero esta preservación viene con costos humanos que cada persona debe evaluar según sus propios valores y prioridades. La síntesis final sobre la vida iraní es reveladora.
Es el único país en el mundo donde puedes experimentar qué sucede cuando 2500 años de civilización persa se encuentran con estado religioso moderno, donde tradiciones de sabiduría antigua coexisten con restricciones políticas contemporáneas y donde ciudadanos desarrollan estrategias sofisticadas para mantener autenticidad mientras se adaptan a circunstancias cambiantes. ¿Qué hace única la experiencia iraní? Es el único lugar donde puedes vivir rodeado de una de las tradiciones culturales más sofisticadas del mundo: poesía, arte, arquitectura, filosofía, mientras también experimentas qué sucede cuando expresión individual debe ser cuidadosamente calibrada según contextos sociales y políticos. La vida iraní enseña que preservación cultural a veces requiere sacrificios personales que otras sociedades no enfrentan. La experiencia iraní enseña que existen múltiples definiciones de libertad, que civilización sofisticada puede sobrevivir bajo varios sistemas políticos y que realización individual puede depender menos de circunstancias externas que de recursos internos para encontrar significado dentro de cualquier limitación que exista. ¿Vale la pena experimentar la vida iraní? Depende completamente de tus valores, personalidad y tolerancia para complejidad. Si valoras profundidad cultural, sofisticación intelectual, solidaridad familiar y significado espiritual más que libertad política, expresión personal ilimitada y movilidad internacional sin restricciones, Irán puede ofrecer experiencia de vida profunda. Si requieres autonomía individual completa, viajes sin restricciones y opciones profesionales ilimitadas, puede sentirse como ambiente hermoso pero constrictivo. Para hombres considerando Irán, prepárate para cultura que valora logro intelectual, responsabilidad familiar, respeto religioso y preservación cultural más que competencia agresiva, reconocimiento individual y elección personal ilimitada. Masculinidad iraní enfatiza sabiduría, hospitalidad y contribución comunitaria más que dominación individual. Para mujeres, encontrarás sociedad que proporciona educación excelente y oportunidades para desarrollo intelectual, pero también espera navegación de restricciones legales y sociales que pueden sentirse limitantes después de libertades occidentales. Para familias, evaluando Irán. Es lugar excepcional para que niños reciban fundación cultural, educación excelente y valores familiares fuertes, pero exposición internacional limitada y restricciones sociales pueden impactar oportunidades futuras de niños dependiendo de sus aspiraciones individuales. Para jubilados, considerando Irán, bajo costo de vida, sistema de salud excelente, ambiente cultural rico y actitud respetuosa hacia ancianos lo hacen atractivo, pero aislamiento político, barreras de idioma y restricciones sociales pueden presentar desafíos para jubilados occidentales. Para estudiantes considerando universidades iraníes, Irán ofrece educación de clase mundial en muchos campos, especialmente ingeniería, medicina y literatura, a costo muy bajo, pero reconocimiento internacional limitado de títulos y libertad académica restringida pueden afectar perspectivas profesionales. La vida iraní es esa combinación única donde sofisticación cultural se encuentra con complejidad política, donde sabiduría antigua guía decisiones modernas y donde crecimiento individual sucede dentro de marcos colectivos que priorizan estabilidad comunitaria sobre autonomía personal. Es prueba de que civilización puede mantener continuidad a través de varios cambios políticos, pero también recordatorio de que preservación cultural a veces requiere aceptar limitaciones que otras sociedades rechazan. Los iraníes han demostrado que sociedades pueden mantener vida cultural sofisticada bajo presión internacional, que educación y creatividad pueden florecer incluso dentro de marcos políticos restrictivos, pero también han mostrado que estos logros vienen con costos personales que no todos están dispuestos a aceptar.
Irán enseña que riqueza verdadera puede ser profundidad cultural más que abundancia material, que fuerza real puede ser continuidad civilizacional más que dominancia política, y que vida significativa puede encontrarse en desarrollo intelectual y espiritual incluso cuando libertades externas son limitadas. ¿Cuál será nuestro próximo destino para explorar países donde civilizaciones ancestrales navegan presiones modernas? Tú decides.